Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Venga, genial. Bueno, antes de nada quería agradecer a la organización que hayan apostado por mí, que hayan confiado en mi presencia hoy aquí en el Congreso. Estoy súper contenta, muy contenta de volver a la presencialidad, a volver a los congresos presenciales donde nos podemos ver y respirar las personas y donde podemos compartir y dialogar, no a través de una pantalla, ¿no?, sino realmente en interacción social, que es nuestro diseño de aprendizaje natural, ¿no? Los humanos somos una especie animal ultra, hiper, mega social. Estamos diseñados para aprender más y mejor en interacción social, en contacto con otros Homo sapiens, ¿no?, con otras personas. Por lo tanto, me encanta que podamos recuperar un poco esta presencialidad y agradecer también la amabilidad y el trabajo y el esmero y el cuidado que hay detrás de la organización de este congreso. Yo os vengo a hablar de esto, sobre neurociencia y educación, sobre las posibles aplicaciones del campo de las neurociencias, sobre todo de la neurociencia cognitiva, en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación. Y ya veréis que no hablaremos solo de posibilidades, sino que también hablaremos de limitaciones. ¿Okay? Tengo una mirada bastante crítica al respecto, aunque yo me dedique a esto, y aprovecho auditorios y audiencias como estas para intentar reajustar un poco las expectativas en un momento en el que se habla muchísimo de neuro todo, ¿no? Neuroeducación, neurodidáctica, neuroeconomía, neurofilosofía. No sé cómo debe estar traduciendo estas palabras inventadas nuestra compañera, ¿no? Pero neurotodo. He llegado a ir hasta pues, neuropsicoanálisis o neurofelicidad, ¿no? Le ponemos el neuro a todo. Bueno, vamos a ver hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Vamos a intentar poner un poco de sentido común en esto. Vale, para empezar, no sé dónde tengo que apuntar esto. Ahí, venga. Para empezar, quisiera compartir con todos vosotras, no os veo muy bien porque estoy muy iluminada, pero lanzaría esta pregunta al auditorio, ¿no? ¿Cuántos de vosotros y vosotras creéis que es necesario para ser un buen docente, una buena docente, conocer el funcionamiento del cerebro? No sé si las personas que pensáis que sí podríais levantar la mano, y yo veo más o menos un auditorio, bueno, pues bastante por el sí, un sí bastante mayoritario. ¿Hay alguien que crea que no y no le dé vergüenza admitirlo delante de esta presión social donde prácticamente todo el mundo ha dicho que sí? Seguro que hay alguien, ¿eh? ¿Hay alguien por ahí? Una mano por ahí, genial. Una, dos, tres. Bien, bien. Es difícil esto, es muy difícil para el cerebro social salir de la conformidad social. Yo siempre que inicio mis cursos o los talleres que hago acerca de este tema con colectivos docentes, siempre empiezo con esta pregunta. Normalmente la gente que viene a formaciones sobre neuro es porque están muy neuroconvencidos y por lo tanto todo el mundo dice que sí, y yo siempre busco la voz crítica, ¿no? Busco la persona que se atreva a decir que no, y si no, pues ya lo hago yo directamente, ¿no? Yo soy de las que cree que no, porque si esto fuera realmente cierto, estaríamos diciendo que no ha habido buenos docentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Si realmente es necesario conocer el funcionamiento del cerebro para ser un buen docente, una buena maestra, un buen maestro, estaríamos diciendo que no ha habido buenos docentes hasta el día de hoy, y todos y todas hemos tenido maestros y maestras maravillosos y maravillosas, ¿no? La Gloria y el Miguel del que nos hablaba Pablo seguramente no tenían conocimientos en neurociencias. Por lo tanto, las neurociencias aportan, evidentemente que sí, sobre todo lo que aportan es un marco teórico científico de referencia, y esto muchas veces el colectivo docente lo puede utilizar para empoderarse y para poder justificar la práctica educativa desde un punto de vista mucho más científico y empírico, no simplemente por intuición o por tradición o por inercia, pero simplemente es una herramienta más, ¿okay? De las muchas herramientas y de los muchísimos recursos y de las muchísimas formaciones que como docentes y maestros y maestras que sois tenéis y vais a tener. No podemos focalizarlo absolutamente todo desde la neuro, y no podemos esperar que la neuro sea una panacea que salve todos los problemas que tenemos en el ámbito de la educación a día de hoy. Lamento si desilusiono a alguien con esto, pero supongo que a nadie se le escapa que muchos de los problemas que tenemos desde el ámbito educativo provienen por cuestiones políticas y económicas donde la neurociencia ni pincha ni corta, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta, es útil, hay cosas que nos pueden servir, sí, pero no es estrictamente necesario, ¿vale? Y de hecho, no hace falta que estudiemos un máster o un doctorado en neurociencias para poder ser docentes. Dicho esto, empezamos, ¿vale? Cuando hablamos de neurociencia y educación, que mucha gente ha utilizado pues, el término de neuroeducación, neurodidáctica, neuropedagogía, neuropsicología educativa, hay muchísimos términos para hablar más o menos de lo mismo. Básicamente se habla de un nuevo campo de conocimiento, de una nueva interdisciplina o de una nueva transdisciplina
que intenta pues, agrupar o englobar estos tres ámbitos de conocimiento distintos, ¿no? Por un lado, el ámbito pedagógico, que es aquel ámbito en el cual vosotros y vosotras sois expertos y expertas, todo lo que tiene que ver con estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodología, evaluaciones, todo lo que sabéis hacer como maestros y maestras, combinado con el ámbito de la psicología. La psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales humanos. Entre estas dos disciplinas siempre ha habido interacción, ¿no? Cualquier corriente psicológica siempre ha tenido una aplicación en la escuela, y se le añade por primera vez esta tercera pata de las neurociencias, con el argumento básico de que, puesto que el cerebro es la base biológica que sustenta toda conducta humana, por lo tanto, es también la base biológica que sustenta el aprendizaje, ¿sí? Es el sistema, es el órgano que va a responder a nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Si podemos llegar a entender cómo se estructura, cómo se organiza, cómo funciona este cerebro, es fácil pensar que podamos diseñar prácticas educativas que se ajusten más a este sustrato biológico, que es el que al final va a permitir el aprendizaje, ¿sí? Este es el argumento principal. Aunque esto parezca una cosa realmente muy novedosa, hace muchísimos años que se habla de esto y la literatura científica ya recoge la primera aportación acerca de cómo acercar estos dos ámbitos de conocimiento, campos de conocimiento, estas dos disciplinas en los años 60. Por lo tanto, no es una cosa muy nueva, sí que está de moda, es una nueva moda educativa, ya sabéis que las modas educativas van haciendo así, ahora toca esta, pero no es tan reciente, ¿no? Es reciente que esté de moda. La justificación principal es esta, aprendemos con el cerebro, por lo tanto vamos a intentar entender cómo funciona esto, el sustrato neural que va a hacer que mis alumnos y alumnas aprendan. Posibles barreras que estamos encontrando aquí, porque esto ha habido muchos autores que se han preguntado, ¿cómo puede ser que si se está hablando de neuroeducación desde los años 60 no tengamos todavía un campo de conocimiento aplicado y práctico que podamos estar implementando en las aulas? ¿Qué ha pasado aquí? La mayoría de expertos y de científicos consensúan, están de acuerdo en que hay muchas barreras, sobre todo ideológicas, pero también metodológicas y prácticas, entre los dos ámbitos de conocimiento. La aproximación que tiene el ámbito neurocientífico al aprendizaje dista mucho de la aproximación teórica que tenemos desde el ámbito educativo. Esto hace que muchas veces no hablemos el mismo idioma, que lo que se entiende por aprendizaje en una situación de laboratorio no tenga que ver con lo que es una situación de aula real. Esta es una de las barreras principales. Luego tenemos otras, ¿no? Como que los artículos se publican en revistas especializadas a las cuales no tenéis acceso, por lo tanto es un conocimiento que no llega a las aulas, no se llega a divulgar, y sobre todo porque todos los conocimientos que tenemos desde el ámbito de las neurociencias y de las neurociencias cognitivas provienen de estudios de laboratorio. Son situaciones artificiales de aprendizaje en las que cogemos al niño, la niña, al adolescente, lo metemos en un tubo de resonancia magnética funcional y miramos qué pasa en el cerebro cuando aprende otro idioma, cuando hace un cálculo, cuando toma una decisión o lo que sea. Esto nos da mucha información a nivel neurocognitivo de cómo está trabajando, cómo está funcionando ese cerebro, pero es una situación de aprendizaje artificial. No es la misma situación de aprendizaje que se da en una aula donde tenemos 20, 25, 30, la ratio que sea, niños y niñas interactuando entre ellas de forma espontánea, natural, con un maestro y con un material de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier aplicación directa desde un estudio neurocientífico al aula es un salto mortal. Y yo llamo siempre a la prudencia en esto porque cada vez se están como comercializando o se están intentando divulgar más procesos o más metodologías o más prácticas educativas basadas en el funcionamiento del cerebro. Seamos prudentes con esto. Realmente no tenemos todavía estudios prácticos aplicados donde estemos viendo qué hacen los 30 cerebros en el aula. A nivel tecnológico esto todavía no es posible y, por suerte, me atrevo a decir, todavía no se está haciendo. Lo que sí se salvamos, o lo que yo creo que sí que aporta de forma importante, es este marco teórico de referencia desde un punto de vista científico, porque el colectivo docente normalmente ha sido un ámbito de desarrollo muy ajeno a una mirada científica, ¿no? O a un quehacer científico. Por lo tanto, el hecho de empezar a cuestionarnos las cosas que estamos haciendo en el aula, el por qué y el para qué, esto ya es muy potente. Sencillamente no estamos replicando las cosas porque se han hecho siempre por intuición o por tradición o por inercia, sino que nos estamos empezando a plantear si esto funciona, vamos a mirar si realmente funciona, por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Y la otra cosa que también destaco mucho de la aportación de las neurociencias a este ámbito es que ha cambiado un poco el foco de atención. Desde el ámbito pedagógico siempre nos hemos preocupado mucho sobre cómo enseñar mejor, ¿no? ¿Qué podemos hacer metodológicamente los maestros, las maestras, qué materiales, qué procedimientos, qué lo que sea,
para que enseñar mejor. Realmente la neurociencia pone el foco en el sujeto de aprendizaje, porque el aprendizaje es un proceso activo que hace cada uno de nosotros y nosotras de forma particular e individual. Yo no puedo obligar a nadie a aprender. ¿Ok? Y esto siempre se lo digo a mis alumnas y a mis alumnos, ¿no? Yo no soy responsable de vuestro aprendizaje. Sois vosotros y vosotras. Yo facilito experiencias de aprendizaje, pero no puedo obligar a aprender. Yo creo que este foco también nos viene bien, porque nos permite personalizar un poco más el aprendizaje. Si llegamos a entender pues, que cada cual aprende de maneras diferentes y demás, ¿no? Que es lo que veremos ahora. Vale, otra cosa de las que nos preocupa mucho desde el ámbito neurocientífico es la aparición y proliferación de muchísimos neuromitos. No sé si alguien ha oído hablar de neuromitos. ¿Podéis levantar la mano a las personas que...? ¿Sí? Vale, ok. Se ha popularizado un poco el concepto, ¿no? El término. ¿Qué son los neuromitos? Básicamente un neuromito es una creencia falsa sobre el funcionamiento del cerebro que se ha popularizado y extendido mucho hasta el punto que todo el mundo se la cree. ¿Por qué? Porque si yo he leído algo 30 veces, me lo han dicho, me lo han contado y encima se han hecho películas, ¿por qué voy a dudar de ello? ¿Sí? Hay muchísimos neuromitos en el ámbito educativo, de hecho hay muchos neuromitos en cualquier ámbito que no sea neurocientífico, pero nos preocupa especialmente los neuromitos que imperan en el ámbito o en el colectivo docente porque pueden estar fundamentando prácticas educativas supuestamente empoderadas en la neuro que no tienen ninguna evidencia empírica, ¿no? Ninguna evidencia científica. Y nos interesa desmitificar estos neuromitos. Básicamente los neuromitos existen por esto que os comentaba ahora, por estas barreras culturales de las que estábamos hablando. Realmente neurociencia y educación son dos ámbitos de conocimiento que han evolucionado de forma muy alejada. No se han encontrado muchas veces. Y lo que es más curioso es que la mayoría de neuromitos se ha estudiado de dónde se originan, ¿no? No se crean por combustión espontánea, sino que suelen ser datos científicos reales que en su día se publicaron desde el ámbito neurocientífico, pero que se manipulan, se tergiversan, se simplifican y se reducen hasta el punto que son falsos. De hecho, la gran mayoría de neuromitos son simplificaciones del cerebro o visiones muy reduccionistas del cerebro. ¿Okay? Cuando leáis una frase así como muy simplificada, de entrada dudemos de eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del órgano más complejo que existe. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, cada neurona puede conectar con 10.000 neuronas más, esto se convierte en trillones de conexiones, más que estrellas la galaxia, una complejidad inmensa. Cualquier frase o cualquier visión muy simplificada del funcionamiento de este cerebro casi seguro va a ser falsa. Uno de los autores que ha estudiado mucho los neuromitos es Howard Jones de la Universidad de Bristol y tuve la suerte de hacer una estancia con él. Él, de alguna manera, estudió la prevalencia de algunos de los neuromitos más famosos en diferentes colectivos docentes en diferentes países. Lamentablemente España no está, por lo tanto no puedo mostrar los datos de aquí, pero estoy convencida de que serían bastante similares. El más famoso de ellos es que solo utilizamos el 10% del cerebro. Esto estoy segurísima de que lo habéis oído 30.000 veces, 10.000, ¿sí? Y si queremos entender o replicar que estos resultados podrían ser muy similares en la población española, más o menos la mitad de vosotros y vosotras os lo creeríais antes de llegar aquí. ¿Okay? Es un neuromito muy extendido, muchísimo. Hay muchísima gente que cree, nos lo han dicho muchas veces, se han hecho películas, ¿no? La película esta de la Scarlett Johansson que se va tomando una droga y va desarrollando potencia y tal, básicamente está fundamentada en este neuromito. Este neuromito es falso. Si utilizáramos el 10% del cerebro tendríamos un problema neurológico muy grave. ¿Okay? Utilizamos el 100% del cerebro, no hay ninguna zona oscura, misteriosa que todavía tengamos que desarrollar y que en el momento que la desarrollemos tendremos telequinesis y poderes, no sé, podremos volar, ¿no? Para nada. Está todo súper bien mapeado. Pensad que estamos hablando de un órgano de 1,3 kg, 1,4 kg, es nada. Pero consume el 30% de la glucosa, el 20% de oxígeno y en un cerebro en desarrollo, un bebé, un 80% de la glucosa. Por lo tanto, es un órgano altamente demandante, está muy bien aprovechado, está súper optimizado, no tenemos zonas sin usar. Aquí siempre hay alguien que me dice, yo conozco a alguien que... No. Yo os aseguro que no. Y no entremos en el rollo de hombres y mujeres, porque aquí sí que ya no quiero entrar. Pero bueno, este no es el más prevalente porque la mitad de la gente ya desconfía de esto, pero sí es el más popular. Luego tenemos algunos muy prevalentes. Fijaros, casi el 100% de los maestros se creen el tema de los estilos de aprendizaje. Sí, esto no sé si lo habéis oído mucho, ¿eh? Los visuales, los auditivos y los cinestésicos. El visual aprende mejor visual, el cinestésico mejor cinestésico y el auditivo mejor auditivo. Hubo países incluso en los que se desarrollaron materiales docentes para el visual, para el cinestésico y para el auditivo, ¿no? Como si tuviera algún sentido intentar cerrar el resto de canales
sensoriales. Esto no tiene ningún sentido. Y a pesar de que ha sido una cosa que se ha intentado demostrar mucho a nivel científico, no se ha conseguido demostrar. Lo único que sí que hemos demostrado es que la diversidad de modalidades sensoriales ayuda al aprendizaje de todos los niños y niñas. No del visual, lo visual, al auditivo, sino aumentar la diversidad de modalidad sensorial ayuda al aprendizaje en general. ¿Por qué? Porque estoy aumentando los canales de entrada de la información. No solo el visual, sino visual, auditivo. Ok, si yo aumento los canales de entrada de la información, estoy creando redes neurales más extensas que por lo tanto van a ser más significativas, más generalizables y más transferibles. Es normal, va a ser un aprendizaje más contextualizado. Luego tenemos el tema del Brain Gym. Sí, no sé si os llegó a alguien el tema del Brain Gym, que si empezamos la clase haciendo unos ejercicios de coordinación. Yo no lo hago bien, ¿vale? Pero está el 8 y el no sé qué. Este tema es un poco peligroso, es un poco escabroso. Yo de verdad no quiero cerrar el chiringuito a nadie, ¿vale? Ni quiero que nadie deje de ganar dinero. Yo hablo solo desde la ciencia, ¿vale? De lo que sí tiene evidencia empírica y de lo que no tiene. Si tú vas a la página web de la gente del Brain Gym, ellos te dicen que está demostrado científicamente. Pero si tú vas a buscar los artículos, los han hecho ellos. ¿Ok? Entonces hay un conflicto de intereses muy claro. Y tenemos que tener este ojo, ¿no? Este ojo crítico para verlo. Fijaros, esto sí viene de un dato neurocientífico real, y luego si nos da tiempo hablaremos de ello, que es que la actividad física aumenta el aprendizaje. Esto sí es cierto. Promover la actividad física, promover el movimiento en el aula, esto sí revierte en mejoras cognitivas, en desarrollo cognitivo y en aprendizaje. ¿Por qué? No porque ellos, de hecho el Brain Gym dice que tenemos como unos botones debajo de la piel y que si los apretamos pues mejoramos las conexiones interhemisféricas, todo esto no existe, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la actividad física ayuda. ¿Y por qué ayuda? Básicamente pues porque revierte sobre procesos de plasticidad, liberación de factores neurotróficos, que hace que el cerebro sea más plástico. La base biológica del aprendizaje es la plasticidad, cerebros más plásticos, mayor aprendizaje. Esto siempre es así. ¿Y por qué? Porque somos una especie no sedentaria. Nuestro diseño evolutivo como especie es estar en movimiento, en actividad. Pensad que nuestro diseño evolutivo es exactamente el mismo que los cazadores y recolectores, que cuando vivíamos en las cuevas. Ha cambiado mucho el entorno sociocultural, evidentemente, y nos hemos adaptado a una sociedad occidentalizada y ya no tenemos que ir a cazar para comer, pero nuestro diseño evolutivo es este, es estar en movimiento. No tenemos un diseño evolutivo sedentario, no estamos diseñados y diseñadas para estar sentados 7, 8 horas al día, y mucho menos los niños y los adolescentes. ¿Okay? Esto es una de las cosas como para replantear, porque muchas veces cuando habla de esto la gente dice, sí, el patio, la educación física, ¿no? O cojo el coche para ir 1 hora a hacer spinning y luego vuelvo a casa. La idea es movimiento constante, ¿sí? Es lo que agradece nuestro cerebro, espera estar en movimiento. Y luego he puesto aquí el tema de las diferencias hemisféricas, esto lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Que la creatividad depende del hemisferio derecho. Esto, de hecho, si entráis en Google y ponéis cerebro, brain, el 90% de los cerebritos que os van a salir tiene un hemisferio de colores, chiripitifláutico, súper chulo, lo más, y el hemisferio izquierdo que es gris, depresivo, aburrido. Todo esto está reforzando una idea equivocada de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona de una forma global, holística. Es cierto, tenemos 2 hemisferios cerebrales, es cierto, tenemos cierta especialización interhemisférica, sobre todo por la aparición del lenguaje. El lenguaje es una función cognitiva tan potente, no sé si habéis pensado, todo lo que hacemos con lenguaje, que nuestro cerebro se tuvo que adaptar y darle cabida, ¿no? Y se lateralizó muy en el hemisferio izquierdo, también tenemos lenguaje en el derecho, por eso. Y eso hizo que algunas funciones se lateralizaran al hemisferio derecho. Pero tenemos millones de axones que conectan los 2 hemisferios cerebrales. Y nuestros 2 hemisferios cerebrales están trabajando constantemente de forma conjunta, siempre. A no ser, que tengamos un problema neurológico. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que podemos trabajar un hemisferio y no otro. Lo digo porque yo esto lo he oído maestras decir, hoy haremos clase para el hemisferio derecho. Sí, hace risa, pero no hace risa, ¿no? Incluso en formaciones sobre creatividad, esto, y lo oí en la universidad, ¿no? La formadora decía que nos pesa más el hemisferio izquierdo, porque es el que se ha trabajado más. De hecho, porque el tema de la creatividad es un tema que nos importa, se ha estudiado a nivel neuroanatómico qué es lo que diferencia más un cerebro de una persona creativa de una persona menos creativa, y precisamente la diferencia es que hay una mayor conexión interhemisférica. Las personas que son más creativas tienen más conexiones entre los 2 hemisferios. Y esto tiene mucha lógica, porque la creatividad no es una iluminación divina, ¿no? ¡Oh, eureka! ¿Qué va? La creatividad es un proceso
de conectar ideas preexistentes en mi cabeza, en mi cerebro, de una forma original, de una forma nueva. Por lo tanto, requiere de conectividad diferente, de tener nuevas conexiones, sobre todo entre vías distales, que se dice, ¿no? Podemos ser creativos cuando conectamos redes neurales que están muy distales, muy apartadas, muy lejos unas de otras, ¿no? Y esto es lo que favorece realmente el proceso creativo. Que, de hecho, para hacer esto se necesita tiempo. ¿Okay? Lo digo porque muchas veces nos preocupa el tema de la creatividad, pero pretendemos que nuestros alumnos y alumnas sean creativos en media hora. Yo si ahora os digo, sed creativas, ya. La creatividad, por esto mismo que os decía, ¿no? Porque requiere de conectar ideas preexistentes en mi cerebro, requiere de tiempo, ¿no? De hacer chup chup. Esto hay muchísimos maestros que me lo dicen, ¿no? Las preguntas más interesantes llegan al final, cuando se acaba la clase. ¿Por qué? Pues porque llevo un rato dándole a la bola sobre esto y ahora tengo una idea original, ¿no? Por lo tanto, si pretendemos trabajar procesos de creatividad, alarguemos. Yo no hago los horarios de los colegios, no me quiero meter ahí, pero alarguemos, o sea, pensemos que realmente es un proceso que requiere tiempo. Bueno, hay muchísimos otros neuromitos y no entraremos en ello, pero bueno, es un tema que se ha estudiado con más poblaciones en otros estudios y siguen siendo muy prevalentes. Otra de las cosas que me preocupa mucho, que nos preocupa mucho en el ámbito de la neuro, es el fenómeno de la neurofilia. Esto sí que no creo que lo conozcáis porque es un poco raro, pero básicamente tiene que ver con el efecto seductor de las neurociencias. Las neurociencias seducen, las neurociencias gustan, las neurociencias interesan. Yo siempre digo, ¿no? La neuro es sexy, la neuro vende. Y esto se ha demostrado con estudios tipo esto. Yo este estudio lo replico cada año con mis alumnos y cada año me sale exactamente lo mismo. Lo que hicieron en este estudio del 2008 fue coger 3 grupos de sujetos diferentes y se les pedía que leyeran unos artículos de divulgación científica, ya se les decía que eran pues totalmente inventados, y se les pedía al final de la lectura que valoraran hasta qué punto se creían esos artículos. Había un grupo de sujetos que solo leía los artículos, otro que leía los artículos acompañados de un gráfico de barras y un tercer grupo que se leía los mismos artículos que los otros grupos acompañados de un cerebrito, acompañados de una neuroimagen. Este último grupo se creyó mucho más el contenido. El hecho de que una información científica o pseudocientífica vaya acompañada de una imagen de un cerebro hace que nos parezca más creíble, más rigurosa y nos lo creemos, ¿no? Nos cuela mucho más. Es como un efecto placebo, más o menos, lo que hace la neuro aquí, ¿sí? Y un estudio muy similar demostró lo mismo, pero sin la imagen del cerebrito, pero con información neuro. En este estudio lo que hicieron fue diseñar buenas explicaciones y malas explicaciones sobre diferentes conceptos científicos o diferentes conceptos psicológicos, ¿no? Empatía, asertividad y demás. Y a las buenas y malas explicaciones les pusieron un toque neuro, un toquecito neuro, ¿no? Que era poner una frase tipo, y esto correlaciona con la activación del lóbulo frontal. Ya está, no aporta nada más, no es informativo, pero le da un toquecito, ¿no? Un sazonamiento, una salsita neuro. Lo que se vio es que los alumnos, sin formación en neurociencias, estas malas definiciones pasaban a ser valoradas como buenas cuando tenían neurociencia, cuando tenían esta frasecita, ¿sí? De repente parecía que esto ya estuviera bien. Y esto no pasaba con personas expertas que tenían formación en neurociencia y podían discriminar que esa frase no estaba aportando absolutamente nada. ¿Ok? ¿Cuál es la moraleja? Formación en neurociencia. Esto quizá es demasiado, ¿no? Pero ¿cuál es la moraleja? Una mirada crítica. ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo publica? ¿Realmente está aportando algo? Porque si no, somos muy vulnerables a este efecto seductor. ¿Ok? Somos vulnerables. No tenemos herramientas para dudar de ello y nos volvemos vulnerables a este efecto como... no me sale en castellano, ¿no? Pero bueno, cuando te quedas deslumbrado por algo. Esto nos preocupa sobre todo porque han aparecido, lo comentaba antes, en el mercado un montón de neuroproductos sin base científica que prometen pues, hacer a los niños y niñas más inteligentes, más creativos, trabajar esto, trabajar aquello. Como esto ha proliferado tanto, en 2010 la Universidad de Harvard publicó una guía para la compra, ¿no? Es como una guía para educadores y consumidores. Consumidores yo creo que quieren decir familias, porque las familias también es un colectivo muy vulnerable a este tipo de productos. Antes de comprar algo, antes de comprar algún producto basado en el funcionamiento del cerebro, miremos todos estos pasos y, sobre todo, destacaban este tercero de aquí. Vamos a mirar si realmente hay una investigación científica empírica revisada por pares, no hecho por ellos mismos, que certifique que realmente esto funciona, que haya una evidencia científica detrás. Neuroproductos hay un montón y no voy a entrar a valorarlos a todos, pero sí que voy a comentar uno en concreto y me permito hacerlo porque es el único neuroproducto del cual tenemos evidencia científica de que no sirve para nada. Es el famoso Baby Einstein.
¿Lo conocisteis? ¿Os llegó? Que nadie se traumatice si lo usó, no pasa nada, no hemos creado un daño neurológico ni nada, ¿vale? El Baby Einstein, claro, fijaros con lo perverso del nombre, ¿eh? Baby Einstein. ¿Quién se resiste a que su niño sea el próximo Einstein, no? El Baby Einstein es el único neuroproducto que tenemos evidencia de que no sirve para nada, porque lo que se hizo fue comprobar el desarrollo lingüístico de niños y niñas que habían estado expuestos al Baby Einstein con niños y niñas que habían estado expuestos a los Simpson. Ya sabéis que en edades muy tempranas, cuando no tenemos pruebas de inteligencia o no tenemos test para pasar, muchas veces se tiene en cuenta el desarrollo lingüístico porque es parejo al desarrollo cognitivo, ¿no? Y se cogió esta medida. Entonces se vio que los niños y niñas expuestos al Baby Einstein tenían el mismo desarrollo lingüístico que los niños y niñas expuestos a los Simpson, y en ambos casos era menor que los niños y niñas que no habían estado expuestos a pantallas. ¿Okay? Por lo tanto, no solo se demostró que el Baby Einstein no servía para nada, sino que incluso podía llegar a tener un efecto perjudicial. Pues bien, el Baby Einstein lo compró la Disney, no era de la Disney, pero lo compró la Disney. Y como en Estados Unidos se denuncia absolutamente todo, se denunció a la Disney. Y la Disney tuvo que pagar hasta 4 DVDs por familia porque se había demostrado que no tenía ningún efecto pedagógico. Tiene mucho sentido que los niños y niñas no expuestos a pantallas desarrollen mejor el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje se desarrolla a través de la interacción y la reciprocidad. No hay reciprocidad en una pantalla. ¿Okay? Yo estoy diseñada para desarrollar el lenguaje porque soy un Homo sapiens, tengo la capacidad potencial, de hecho ya nazco preparada para esto, pero necesito de una interacción social con otro humano para desarrollarlo, no con una pantalla. Bueno, esto seguro que ya lo sabíais, ¿eh? Por lo tanto, investigación. ¿Y qué tipo de investigación? No nos sirve cualquiera. Hay muchos niveles de investigación dentro del ámbito neurocientífico y como mucho me va a servir el mayor, ¿no? El más macro, el de la neurociencia cognitiva, el de cómo se comportan las personas, ¿no? O cómo el cerebro sustenta procesos cognitivos. Todo lo que viene detrás, ¿no? A nivel de circuitería, actividad neural o a nivel genético molecular, va a haber mucha menos aplicabilidad de esto. Por lo tanto, no toda la neurociencia es aplicable al ámbito educativo, como mucho la neurociencia cognitiva. ¿Con qué sí nos podemos quedar? ¿Okay? ¿Cuáles serían estos factores, estos procesos que sabemos que el cerebro codifica y que sabemos que son factores, elementos que intervienen e interfieren en los procesos de aprendizaje y memoria? Yo aquí he puesto unos cuantos, seguramente habría algunos más, ¿vale? Pero estos son los que yo creo que ahora me da tiempo de comentar muy brevemente, ¿vale? Porque me he comido más tiempo del que yo esperaba. Desde procesos muy básicos como son los procesos atencionales hasta los procesos más complejos que tienen que ver con procesos de aprendizaje y memoria y funciones ejecutivas. ¿Okay? Estos procesos sí son codificados y sustentados por un cerebro y es importante tenerlos presentes a la hora de diseñar mi práctica educativa. No con esto voy a decir que mi práctica educativa está basada en la neurociencia. He tenido en cuenta aspectos neurocientíficos a la hora de diseñar mi práctica docente. Es diferente el contenido realmente, ¿no? O la intencionalidad. Desde los procesos más básicos como los procesos atencionales. Nos interesa la atención en situaciones de enseñanza-aprendizaje, es clave. ¿Okay? De hecho, sin atención no hay aprendizaje. Decimos siempre que la atención es la puerta de entrada. Yo puedo estar diseñando una práctica educativa súper chula que si mi alumno no me atiende, por osmosis no entra. ¿Okay? La atención es un requisito previo. Necesito de estos procesos atencionales, necesito de esta atención para que el alumno codifique, elabore, almacene y recupere información, si no es imposible. La atención nos permite estar alerta, nos permite estar atentos, conscientes de aquello que está pasando a mi alrededor, pero tiene muchísimas, ¿cómo diríamos?, inconvenientes, ¿no? No es un proceso cognitivo muy allá. Ahora me explico, ¿eh? Hay diferentes tipos de atención, tampoco los repasaremos, pero una de las cosas importantes a tener en cuenta es que la atención nos permite seleccionar del ambiente aquella información que es relevante e inhibir la irrelevante. Esto quiere decir que el proceso atencional funciona en base a filtros. Tenemos una función atencional que es muy rudimentaria, que el foco atencional es muy estrecho. Cuando yo atiendo algo, estoy inhibiendo un montón de información alrededor, pero como no me estoy enterando de que la estoy inhibiendo, no me estoy enterando de que me la estoy perdiendo. Pero realmente tenemos un foco atencional muy reducido. Cuando focalizamos en algo, perdemos mucha información, ¿no? Ahora estáis focalizados en mí, en el power, pero hay mucha más información, estimular en el ambiente, ¿no? El ruido, la temperatura, la sensación de la ropa en la piel, todo esto lo estáis inhibiendo para poder focalizar la atención ahí. Este filtro atencional es personal, es subjetivo.
Yo selecciono la información del ambiente en función de mis intereses previos, de mis experiencias previas, de mis miedos, de mis emociones, de lo que sea. Esto siempre es diferente para cada cual, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las mujeres, cuando nos quedamos embarazadas, ¿solo vemos embarazadas por la calle? ¿Ha habido un baby boom? No, es que ahora me fijo. Y antes no me fijaba, mi filtro atencional ha cambiado. Y esto está pasando aquí, ¿no? Yo estoy teniendo la misma charla con todos vosotros y vosotras y cada cual se va a ir de aquí con una peli diferente de lo que ha pasado. Cada cual va a interpretar la información, la va a conectar, la va a inhibir o la va a dar un significado que es personal, que es individual. Así es también el aprendizaje. ¿Okay? El aprendizaje es individual, cada cual va a conectar la información con experiencias previas, intereses, motivaciones de forma diferente y le va a dar un significado diferente. Esto lo digo porque el sistema educativo ha pretendido y muchas veces sigue pretendiendo que todos los niños y niñas aprendan lo mismo, de la misma manera, en el mismo momento y con el mismo examen. La uniformidad curricular no tiene en cuenta esto, cuando sabemos que es una obviedad, que todo el mundo aprende de manera diferente, si nos pasa a nosotros, cuando nos explican algo y cada cual interpreta una cosa distinta. Esto apunta mucho, muy mucho, hacia una personalización del aprendizaje. Y no es nada nuevo. No hace falta que venga la neuro a contar esto, ¿no? Si esto es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky de toda la vida. Que cada cual tiene una zona de desarrollo real y tenemos que situar la práctica pedagógica en la zona de desarrollo potencial, ¿no? Hasta la zona de desarrollo potencial. Pero bueno, esto evidentemente es un follón, ¿eh? Diferentes objetivos de aprendizaje, individualizar y demás. Pero esto es así. Luego tenemos atenciones que son exógenas y endógenas. Lo digo porque se ha hablado mucho de los ciclos atencionales, esto seguro que también lo habéis oído, que los niños y niñas no pueden atender más de 20 minutos. Yo conocí una escuela que se lo creía tanto que hacían clases de media hora. Pi, 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 pi. Era un estrés. Ya no lo hacen, ¿eh? Pero porque se creían esto, ¿eh? Lo que os decía del tema de las creencias. Esto hay muchísimas diferencias individuales. Lo que se ha visto es que cuando la atención nace de dentro, no de fuera, ¿eh? Yo lo que estoy haciendo aquí es una atención exógena que requiere que vosotros dediquéis muchos esfuerzos cognitivos a atenderme. Esto desgasta, esto es cansado y de vez en cuando necesito descansar. Pero cuando la atención es endógena, sale de mí, sale de dentro, no hay ciclo atencional. Yo he visto niños y niñas que suena el timbre para salir al patio y es tan interesante lo que están haciendo en el aula que no salen. Y esto es posible, ¿no? Cuando atendemos a intereses, motivaciones y demás. Vale, todo el tema del neurodesarrollo es súper interesante porque además tenemos que entender que si el cerebro en sí ya es un órgano súper complejo, más complejo es para vosotros y vosotras porque tenéis cerebros que están en construcción. El cerebro de un niño, de una niña, de un adolescente es muy diferente a nivel estructural y funcional que el cerebro de un adulto. Y conocer estos cambios o estas fases nos puede permitir conocer lo que se conoce como periodos sensibles y tenerlos en cuenta. Sí, no sé si habéis oído hablar de periodos sensibles, son ventanas, oportunidades de desarrollo en el que tiene más sentido trabajar ciertos contenidos u otros, ¿no? Voy a ir a poneros, bueno, esta era la idea que os quería comentar, ¿eh? Esto que tenemos aquí son los 3 periodos de poda principal. No sé si sabéis que hay muchas fases del desarrollo, ¿vale? En el momento del nacimiento tenemos todas las neuronas que vamos a usar a lo largo de la vida, pero no están ni maduras ni conectadas. A lo largo de los 2 primeros años de vida se dice que el cerebro brota, todo conecta con todo, y a partir de ese momento, en diferentes partes del cerebro y a un ritmo diferente, va a empezar lo que se conoce como poda neural. Vamos a empezar a perder todas las conexiones neurales que no son útiles. ¿Por qué no son útiles? Básicamente porque no las demanda el entorno. ¿Okay? Esto es un proceso que es necesario. ¿Okay? Nacemos con todas las neuronas, a lo largo de los 2 primeros años el cerebro brota, todo conecta con todo, somos esponjas, como comentaba antes Pablo, y a partir de aquí el cerebro va a empezar un proceso de selección. ¿Qué me quedo y qué no me quedo? Este proceso es súper necesario, de hecho está genéticamente determinado, no se puede evitar, ¿eh? Lo digo porque a veces he leído. Y tenemos un programa de estimulación que evita la poda. Y me muero cuando leo cosas de estas, ¿no? Porque no se puede ni se debe evitar la poda. ¿Por qué? Porque este cerebro de aquí está mucho más especializado que este. Un niño de 2 años está bastante poco adaptado a la vida, ¿no? Aquí lo que hay son un montón de caminos de cabras y aquí hay unas cuantas autopistas de información. Pero estas autopistas de información van a depender de la demanda del ambiente, de la estimulación ambiental. El ambiente determina qué conexiones me quedo, qué conexiones no me quedo. Las que no me quedo no son útiles, las elimino. Estos son los 3 periodos de poda principal. El primer año nos lo han puesto en meses y después empiezan los años cada 2, 2, 2. Primero podamos las áreas primarias y sensoriales y motoras, disculpad, más rudimentarias, las más básicas, las que me permiten percibir el entorno y interaccionar con el entorno.
Luego podamos las áreas de asociación parietal y temporal que permiten pues, combinar diferentes modalidades sensoriales y aquí aparece el lenguaje, el pensamiento simbólico y es un salto cualitativo importante. Y por último vamos a podar la corteza prefrontal, que es aquella parte del cerebro que se encuentra justo detrás de la frente, que es la de más reciente aparición, la que más ha evolucionado en los humanos respecto al resto de especies animales y es la parte del cerebro que nos hace más humanos a los humanos. ¿Okay? Es lo que de alguna manera nos diferencia muy mucho del resto de especies animales. Primero podamos cortezas sensoriales y motoras, después las de asociación y por último corteza prefrontal que va a permitir la aparición del pensamiento abstracto, el razonamiento, funciones ejecutivas y demás. Y en paralelo, otro proceso de neurodesarrollo que es la mielinización, que fijaros, no va a estar acabando hasta los 28 o 30 años. Por eso tenemos adolescencias tan largas. No es broma. No podemos saber si es un efecto ambiental, pero porque solo tenemos los estudios de los cerebros adolescentes occidentalizados, pero a día de hoy los cerebros adolescentes no terminan su maduración hasta los 28 o 30 años. Los de aquí, a mí me encantaría ver cómo madura un cerebro en una tribu subsahariana, amazónica y demás, pero solo tenemos los cerebros de aquí. ¿Os resuenan a algo estas fases? ¿A alguien le suena? Sensoriomotor, asociación. Son las etapas de Piaget, de toda la vida. ¿Ok? Estamos como replicando lo mismo. Por lo tanto, ¿qué tiene sentido en el 0,2, en el 0,3? Estimulación sensorial y motriz rica. Ya. Las pantallas no son ni sensorialmente ricas ni motormente ricas. Nada. Es una infraestimulación, me atrevería a decir. Sobre todo porque el niño que está ante una pantalla deja de hacer cosas que su cerebro sí necesita. Después todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a través del lenguaje, y esto acaba hasta los 7 o 8 años, y después todo lo que tiene que ver con el razonamiento, primero de una forma más concreta y después de una forma más abstracta. Intentar conocer esto nos puede ir bien, aunque fijaros, la pedagogía esto ya lo había descrito. ¿Okay? Esto es como el razonamiento o la razón empírica. Luego tenemos un montón de estudios sobre la importancia de mente sana, incorpore sano. ¿Vale? Esto es más viejo que ir a pie, pero también llega la neuro para repetirlo. ¿Por qué? Porque mi cerebro no trabaja de forma aislada, sino que está interconectada con un organismo. Y como yo cuide de este organismo, va a ser como estoy cuidando de este cerebro. Y si el cerebro es la base biológica del aprendizaje, voy a estar cuidando de mi aprendizaje. Estudios sobre alimentación, un montón. Dietas neuropresoras o neuroprotectoras, no nos dan tiempo a entrar en esto, pero estoy convencida de que sabéis lo que sí hay que comer y lo que no hay que comer, porque ya lo sabemos, ¿sí? Pero realmente hay estudios sobre procesos de neuroplasticidad o procesos antiinflamatorios, antioxidantes, de prevención de neurodegeneración y demás. No es una tontería lo que comemos. Después lo que dormimos, evidentemente, lo que nos movemos, que ya lo hemos comentado, y sobre todo la importancia con la naturaleza, que después Eike Freire nos hablará de esto. Cada vez tenemos más y más estudios que avalan los beneficios cognitivos, emocionales y neurobiológicos del cerebro en contacto con la naturaleza. De nuevo, por nuestro diseño evolutivo, somos una especie animal que ha estado millones de años en contacto con la naturaleza y llevamos muy pocas décadas encerrados en paredes y en cemento. No es nuestro diseño evolutivo. Y por suerte cada vez hay más escuelas que se toman muy en serio esto y si están muy alejadas del entorno rural, pues intentan tener proyectos de naturalización de patios y demás para esto, para intentar respetar un diseño evolutivo. Luego todo lo que tiene que ver con emociones, esto daría como para una charla entera. Lo más importante aquí es que las respuestas emocionales tienen una importancia o son interpretadas por mi cerebro como de valor biológico de supervivencia. Cuando yo tengo una respuesta emocional, que esto depende de estructuras subcorticales no conscientes, por tanto yo no las puedo evitar, nadie puede evitar sentir las emociones, ¿vale? Podemos intentar regularlas y gestionarlas a través de la corteza, pero cuando aparecen, aparecen, porque nacen de estructuras subcorticales, innatas, instintivas, tienen una relación muy clara con nuestra supervivencia como especie. Cuando aparece una emoción, esta emoción produce una cascada, una liberación de neurotransmisores activadores en mi cerebro que comunican a las regiones que van a ser responsables del aprendizaje de que esto es importante. ¿Sí? Las emociones son valoradas o interpretadas como de valor adaptativo. Es una señal biológica de que, oye, recuerda esto que es importante. Por lo tanto, cualquier experiencia que esté cargada emocionalmente va a ser más recordada. Y esto ya lo sabéis, ¿no? Si ahora os pido un recuerdo, pues me hablaréis del día que os casasteis, del día que tuvisteis un bebé o del día que se murió alguien, para lo bueno y para lo malo.
porque tuvo mucha carga emocional. Esto se popularizó mucho desde el ámbito neuroeducativo y parecía que todo tuviera que ser una fiesta emocional, ¿no? El frenesí emocional. ¡Vamos a emocionarnos! Una flipación que decía yo, ¿no? Esto es insostenible. No podemos tener un 11S cada día, ¿vale? Es un estrés crónico, es exagerado. Lo que sí es importante es que las experiencias de aprendizaje estén vinculadas a emociones positivas, esto sí, de satisfacción, de gozo, de lo intento y puedo, éxito, significatividad. Esto sí es importante, porque si yo de forma reiterada estoy asociando el aprendizaje a reacciones emocionales de fracaso, estrés, no llego, voy a acabar condicionando al aprendizaje al mal rollo y lo más probable es que yo no quiera seguir estudiando, yo no quiera seguir aprendiendo. Esto es lo que sí que hay que vigilar, pero tampoco hace falta esto, el frenesí emocional. Luego el tema motivacional tiene mucho que ver con curiosidad. Y esto lo hemos comentado antes o lo ha comentado alguien antes después. A nivel neurobiológico tenemos un circuito, el circuito de la recompensa, el circuito del placer, que codifica todo aquello que nos gusta. ¿Sí? Tenemos un circuito que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens y produce una liberación de dopamina y esto nos da una sensación de placer. Este circuito está diseñado para que nos gusten las cosas que nos permiten sobrevivir, como comer, buscar fuentes de calor, las relaciones interpersonales o el sexo. Todo esto nos permite seguir sobreviviendo como especie. También codifica el aprendizaje. Cuando yo aprendo algo, siento placer. Es esta satisfacción, es el gozo intelectual del que hablaba Wagensberg. Esto es lo que tenemos que conseguir que los niños y niñas sientan. ¿Por qué? Porque este circuito de la recompensa, este de aquí, también es el que codifica o el que también sustenta las adicciones. ¿Sí? Las adicciones producen, o las drogas producen adicción porque producen placer en el cerebro, ¿no? Y me engancho a esto y lo quiero repetir y repetir y repetir. Pues imaginaros niños y niñas enganchados al aprendizaje, ¿no? Y que quieran seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, porque es placentero aprender en sí. Pues esto es una cosa que ya sabemos, pero llega la neuro y nos lo vuelve a explicar, o nos dice lo mismo. Voy a ir muy rápido porque ya me estoy pasando de tiempo, ¿vale? Sobre cerebro social, pues lo hemos comentado también, ¿eh? No somos una especie solitaria, sino que somos una especie ultra, hiper, mega social. Esto siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? A nivel de especie no somos gran cosa, ni muy rápidos, ni muy fuertes, ni tenemos zarpas, ni volamos, pero somos una especie cooperativa. Y es la base de nuestro éxito evolutivo, cooperar. De hecho, hay autores que creen que la cooperación está en nuestra base genética y después aprendemos a competir, pero que por defecto todos y todas seríamos cooperativos. Y tenemos estudios que avalan esto porque se han hecho estudios con bebés, ¿no? Cuando hacemos estudios con bebés buscamos mucho la base biológica de la conducta porque son sujetos que llevan muy poco tiempo aprendiendo, por decirlo así, y ayudan siempre de forma cooperativa y desinteresada y prosocial sin esperar nada a cambio. Cuando aparece la recompensa, estos bebés dejan de ayudar esperando la recompensa. Es súper triste, ¿no? Pero bueno, estos estudios demuestran esto. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con tener en cuenta el cerebro social en el aula, estamos atendiendo a este diseño evolutivo. ¿Por qué una enseñanza tan cada cual con su librito, con su... No, es esto, ¿no? Es aprender en interacción, todos con todos, a través de relaciones de ayuda, de andamiaje, de cooperación. Esto es lo que tiene más sentido para un cerebro cuando aprende, aprender con y los otros, y a través de la comunicación, porque ¿qué es lo que nos pasa? Cuando nos pasa algo interesante, ¿qué hacemos? Automáticamente llamamos a alguien para contárselo, o se la contamos a la de al lado, a la que pillo. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa algo interesante necesitamos comunicarlo. Si están pasando cosas interesantes en el aula, necesitamos comunicarlas. Si pretendemos que no haya ruido en el aula, estamos evitando que pase esto. Porque 2 personas hablando hacen ruido, 25 niños y niñas hablando hacen un montón de ruido. Pero yo siempre digo que es ruido de calidad, si están hablando sobre algo interesante que acaban de ver, descubrir, aprender. Pero bueno, esto hay personas que no toleran muy bien el ruido, ¿no? Vale, y acerca de las funciones ejecutivas, aquí también me podría extender muy mucho. No sé si conocéis mucho el concepto, pero tiene que ver con funciones cognitivas de alto funcionamiento, muy relacionadas con la toma de decisiones o la resolución de problemas. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con planificación, secuenciación, toma de decisiones. Estas funciones cognitivas dependen de corteza prefrontal, que también es la parte del cerebro que más ha evolucionado en la especie humana, la de más tarde maduración también, y requiere de situaciones novedosas. Yo sobre todo voy a poner en marcha funciones ejecutivas cuando la situación sea novedosa para mí e implique resolver problemas y tomar decisiones. A mí cuando a veces me preguntan ¿qué es lo que tienen que aprender los niños y niñas de hoy
para el día de mañana. Y yo siempre digo lo mismo, que no tengo ni idea. A nivel de contenido, no lo sé. Porque además dicen que el 75% de niñas y niñas se van a dedicar a profesiones que todavía no existen, que esto, tampoco sé de dónde lo sacan, debe ser futurología o algo, pero bueno, yo nunca había oído entretenedor. Hay un entretenedor aquí. O sea que están apareciendo profesiones constantemente. Por tanto, yo no sé el contenido, yo sí sé qué contenido tiene que haber, evidentemente, y la memoria posibilita que haya contenido y es importante trabajarla, pero no sé exactamente el qué. Lo que sí sé es que van a tener que resolver problemas y tomar decisiones porque la vida va de esto. Entonces, para mí, una prioridad educativa es promocionar el desarrollo de esta función ejecutiva, de que los niños y niñas sean autónomos y autónomas desarrollando o resolviendo sus propios problemas y tomando sus propias decisiones. Pero bueno, esto es una mirada muy mía, muy personal. Y por último, cuando hablamos de aprendizaje y memoria, esto ya lo hemos comentado, la plasticidad como esta capacidad adaptativa del cerebro que permite sustentar el aprendizaje. Fijaros, esto es un diseño evolutivo que es la caña, ¿no? O sea, mi cerebro está diseñado para cambiarse a sí mismo en función de la demanda del ambiente. Esto es brutal, ¿no? Esta plasticidad está ahí. Lo digo porque a veces tengo maestras que me dicen, ¿qué puedo hacer para que mis alumnos sean más plásticos? No, no, no. La plasticidad está ahí. Es ¿qué hacemos para aprovecharla? Porque el diseño evolutivo es la plasticidad. Estamos diseñados para aprender, ¿no? El cerebro es inevitable aprender. Para lo bueno y para lo malo, pero es inevitable. Solo cómo aprovechamos esa plasticidad para lo que sí queremos que aprendan, ¿no? y que desarrollen. Cuando hablamos de aprendizaje, normalmente hablamos de un tipo de aprendizaje en concreto, que es el aprendizaje o la memoria explícita declarativa y consciente, que es básicamente la que trabajamos en los colegios porque es la que podemos recoger en un examen tipo la capital de Francia es París. Es una memoria que es consciente, que es declarativa porque la puedo hablar, la puedo declarar y tiene que ver con contenido, con conocimiento del mundo. Este no es el único aprendizaje que hace el cerebro. No es la única manera que tiene el cerebro de aprender, pero es a la que le damos mayor importancia porque es la que recogemos en un examen, ¿no? Y a través de esta prueba decimos cuánto ha aprendido, cuando muchas veces los exámenes lo único que hacen es recoger rendimiento, no aprendizaje. ¿Okay? Esta memoria es consciente porque depende de la corteza cerebral y yo solo soy consciente de los procesos cognitivos que tienen lugar en la corteza, todo lo subcortical es inconsciente. Por lo tanto, puedo acceder a ella cuando yo quiera, ¿no? Yo ahora puedo ir y recuperar información y traerla a la memoria de trabajo para poderla verbalizar. Es un tipo de memoria que es muy flexible, la podemos cambiar fácilmente y podemos seguir construyendo conocimiento, pero que también es muy vulnerable a la interferencia, ¿no? De repente tú hablas con alguien, le cuentas una cosa y te dice, no, pero si estaba fulanito de tal y tú no lo recordabas y pum, de repente ese ya está en tu recuerdo. Ya lo has modificado y sobre todo es muy vulnerable al olvido. Las memorias conscientes que yo no revisito a menudo se pierden. Si no hago un revisitar, a menudo ese conocimiento se va. Yo en su día estudié las guerras púnicas, pero no me acuerdo de nada. Nunca las revisité, nunca las utilicé. Al margen de este tipo de aprendizaje, que es muy importante, evidentemente, porque además es el que es consciente, el cerebro aprende a través de dos sistemas o estructuras que son subcorticales. Como son subcorticales, son inconscientes. Yo no me doy cuenta que estoy aprendiendo eso, pero lo estoy haciendo. Uno tiene que ver, por eso llamamos memoria implícita, porque es inconsciente. Una tiene que ver con la memoria emocional. ¿Okay? Las respuestas emocionales que hemos dicho acaban condicionando muchas veces mis valencias o mis respuestas emocionales ante eventos futuros. Y la memoria procedimental, que también es implícita porque también depende de estructuras subcorticales como son los ganglios basales. Estas memorias, las implícitas, son mucho más rígidas, mucho más duraderas. Aunque yo no las evalúe en un examen, son de por vida, no son tan vulnerables al olvido. ¿Okay? Un ejemplo de memoria emocional, y esto tenía una compañera de trabajo que siempre lo decía y no podía tener más razón, ¿no? Es que muy pocas veces recordamos lo que nos han enseñado los maestros, pero siempre recordamos cómo nos han hecho sentir. Es una memoria emocional a fuego, no se va, no es vulnerable. Y las memorias procedimentales tienen que ver con hacer, ¿sí? Con competencias, con resolver, con habilidades. Y si esto lo practico, lo acabo automatizando y lo acabo interiorizando, las rutinas de pensamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, las habilidades, todo esto, si lo trabajo de forma procedimental, lo acabo interiorizando, aunque yo después no lo recoja en un examen, pero tener el foco en que estos aprendizajes también son importantes. Y por último, porque me estoy pasando un montón, la idea de cómo se almacena esta información, ¿vale? Muchas veces cuando yo hablo de las diferentes fases por las que pasa un proceso de aprendizaje y memoria, la gente se acaba imaginando que la memoria se guarda en carpetitas del Windows,
¿no? La carpetita de las mates, la carpetita de las ciencias sociales. La gran mayoría nos lo imaginamos así, no pasa nada, está bien, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con un modelo localizacionista que hubo durante mucho tiempo en el ámbito neurocientífico, que era intentar localizar funciones, ¿no? Las mates, la lengua, las ciencias sociales, todo separado, parcelado. Hoy en día sabemos que el aprendizaje tiene una pinta mucho más globalizada, mucho más holística. Creamos redes neurales que están súper alejadas muchas veces, ¿no? O que tienen mucha extensión dentro del cerebro. De hecho, es lo que comentábamos antes, las redes neurales cuanto más extensas, mejor va a ser este aprendizaje. Lo digo también porque desde la escuela también hemos tendido a querer parcelar el conocimiento, ¿no? Y cuando hacemos mates son solo mates, cuando hacemos lengua hacemos solo lengua, cuando el mundo no es parcelado, el mundo es global. Por lo tanto, los aprendizajes globalizados tienden más a generar redes neurales extensas que en el día de mañana, en el futuro, puedan ser más aprovechables, más transferibles a otras situaciones o a otros tipos de aprendizajes. Sí, además, hay aprendizaje procedimental y demás. Y ya está. Aquí os había puesto bibliografía, que si queréis la podemos pasar, y me he pasado 10 minutos. Lo siento.